tenemos ahora, o vamos a dar paso a nuestro siguiente panelista. Nuestro siguiente panelista, aunque lo han escuchado poco en esta dinámica, créanme que están por poner atención a un catedrático. Él es Matías Ríos, un consultor con más de 25 años de experiencia en administración de empresas, especializado en negocios electrónicos. Él fue profesor universitario de planes de negocio y emprendimiento y es socio fundador de VixPlan. VixPlan nos hablará él un poquito más al respecto, pero él se encarga de ayudar a los empresarios latinoamericanos interesados en hacer negocios en Estados Unidos y hoy en día cuenta con más de 60 conferencias dictadas para emprendimiento en Latinoamérica. Así que bueno, ¿qué más les puedo decir? Matías, por favor, ahora sí que como dirían, el piso es tuyo. Gracias, Juan Carlos. Bienvenidos todos los que nos acompañan. Muchas gracias por darnos tiempo para compartir este espacio de reflexión. Y la idea es poder compartir con ustedes algunos elementos a considerar cuando uno quiere hacer negocios en Estados Unidos. Salen muchas dudas, por supuesto. Uno quiere saber dónde está parado, a qué se atiene. Un poco para ubicarlos, cuáles son los motivos por los cuales los empresarios migran a Estados Unidos. De cada 10, digamos, de cada 100, 45 lo hacen porque vienen a diversificar sus negocios, a buscar ampliar sus negocios hacia este país, a traer sus productos y servicios, a fortalecer la empresa del país de origen, creando esta nueva empresa en Estados Unidos. Un 35% de ellos lo hacen, son personas que vienen, crean negocio, vienen con sus familias porque están huyendo de factores exógenos, de violencia, de temas de seguridad, de temas de narcotráfico. Y un 20%, 2 de cada 10 lo hacen porque quieren darle un nuevo futuro a su familia, un futuro diferente, quieren buscar una doble nacionalidad, una doble cultura. Cuando se piensa en Estados Unidos hay que pensar que es muy grande, que es muy diverso y que cada estado puede tener la equivalencia a un país. Solamente Texas equivale a todo el PIB de Canadá, al Producto Interno Bruto de Canadá. La Florida como estado tiene el tamaño de toda la República Mexicana desde el punto de vista económico y así sucesivamente los 50 países pueden tener una equivalencia como país. Cuando hagamos negocios en Estados Unidos, pensemos en una ciudad concreta, no pensemos me voy a venderle a los Estados Unidos, es demasiado grande, es demasiado diverso, es mejor concentrarse en una ciudad en específico y luego ir creciendo orgánicamente hacia donde puedes ir dándote el mercado. ¿Cuáles son los negocios que normalmente crean los empresarios latinoamericanos cuando vienen a Estados Unidos? Son temas muy frecuentes: construcción, mantenimiento de casas, todo lo que tiene que ver con remodelación, en un 20%, en un 18% la gente se dedica a restaurantes, comida para llevar, carritos de comida, los famosos food trucks, en un 16% a reparación de vehículos, venta de repuestos, venta de vehículos de segunda, dealers, le llaman acá, todo lo que tiene que ver con autos. Y hay una gran cantidad de negocios pequeños, por ejemplo, tiendas de Amazon, tiendas electrónicas, ese tipo de cosas están muy populares ahora para crear negocios. Cuando uno está en el país, uno dice, ¿y cómo arranco? ¿Qué es lo que puedo crear? Nosotros, cuando lo que vemos en las aplicaciones para visas de inversión, con los planes de negocios para visas, vemos que de cada 10 aplicantes crean negocios nuevos, 7 de ellos. 7 de cada 10, el 70% crean un negocio nuevo. Vemos que el 10%, uno de cada 10, compran un negocio que ya está en marcha. Invierten en el negocio que está creado, es todo un proceso. Van a necesitar a alguien que se llama business broker. Eso es una profesión que interviene en la venta de negocios acá. El 10% lo hacen por ahí. Y 2 de cada 10 adquieren franquicias. Es muy normal ver que se adquirió una franquicia. Al final, el 5% de los negocios de Estados Unidos son franquicias. Es el país número 1 en este modelo y es muy frecuente para aplicar a visas. Y también se ven en algunos momentos que alguien viene e invierte comprando un porcentaje de una compañía que ya existe. Eso también lo vemos a personas que llegan aplicando a crear empresa en Estados Unidos como mecanismo para migrar con sus familias, trabajar legalmente en los Estados Unidos. Un tip clave que les damos es dediquen por lo menos el 60% del tiempo que estén en Estados Unidos ya trabajando a temas comerciales. Las habilidades comerciales es un tema que se debe desarrollar aquí.
Aquí todo el mundo vende, el gerente vende, el subgerente vende, todo el mundo vende porque lo más importante acá es tener clientes satisfechos y conseguir clientes. Es un mercado muy exigente. Los clientes son personas sofisticadas que esperan mucho cuando compran o cuando hacen un trato contigo. Entonces, viene muy bien que el líder del negocio dedique por lo menos el 60% de su tiempo a empujar asuntos comerciales y que delegue todos los aspectos de que pueda delegar, los temas de la contabilidad, entréguensela a un contador experto como la oficina de Nieves. Apóyense en expertos, que esto es fundamental para ser exitoso en Estados Unidos. Les van a pedir planes de negocios en diferentes momentos. Los planes de negocios están metidos en el ADN corporativo de los Estados Unidos. Los planes de negocios son como los planos de una casa antes de pegar el primer ladrillo. Es un documento vivo y es un documento que se lo van a pedir a ustedes en diferentes momentos. Si ustedes buscan inversionistas ángeles en Estados Unidos, les van a pedir un plan de negocios. Si ustedes buscan aplicar a una visa de inversión, les van a pedir un plan de negocios. Si buscan un crédito en un banco, también lo primero que les van a decir es muéstrame su business plan. Cuando van a iniciar un negocio, lo más recomendable es tener ese plan de negocios en la mano para saber para dónde va su proyecto. E incluso cuando van a tomar un local en renta, en ocasiones les piden un plan de negocios para saber que tienen la capacidad de pagar la renta y para saber que su actividad no se choca con otros locales que haya allí enseguida. Entonces, familiarícense con el tema business plan, planes de negocios, porque se los van a pedir. Cuando ustedes aplican a una estrategia tipo Visa E2, tengan en cuenta que es muy popular hoy. Ustedes necesitan rodearse de 3 profesionales diferentes. El primero es su abogado de inmigración, que es el líder de la operación, es como el cerebro de la operación. Aquí van a tener la oportunidad de interactuar con el abogado Héctor Herrera, que es experto en esa materia. Aprovechenlo, pregunten. Es el líder y es el que configura una estrategia jurídica para que ustedes se puedan presentar en su caso ante el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos. El abogado de inmigración normalmente cobra por allá entre $5,000 y $9,000 por sus fees, incluyendo los diferentes gastos jurídicos que hay incorporados. También necesitan una firma que les haga el plan de negocios. Nosotros somos expertos en el tema. Es como el corazón de la aplicación, es la columna vertebral de la aplicación. Un buen plan de negocios puede estar alrededor de los $3,900. Y la creación de la empresa es una labor que la hace un experto en creación de compañías. Aquí tienen a Mabel Maldonado, que ya les expuso las diferencias entre las compañías LLC, que son como compañías de responsabilidad limitada en nuestros países, y la comparación con las otras, las Inc., que son un poco como las sociedades anónimas en nuestros países de origen. Esos 3 profesionales les van a rodear, crean la empresa, luego configuran todo el plan de negocios a 5 años, muestran las inversiones que hicieron y el abogado usa toda la información de la empresa y del plan de negocios, rodea su estrategia jurídica y somete la petición ante la embajada para que ustedes puedan pedir su visa. Yo fui aplicante a visa de inversión, yo apliqué a visa L1A, luego renové mi visa, fue aprobada la visa. Esta es mi familia, con mi familia tuvimos esta experiencia de pasar por aplicar a una visa, crear un negocio desde cero, entender la cultura de negocios desde cero. Es un camino muy interesante, es un tema donde aprendes todos los días, es un tema que si lo asumes como un reto, como una cosa en la que te vas a comprometer, manteniendo el poder de estar enfocado 100%, es un tema que debe salir bien. Nosotros ya somos residentes permanentes hace muchos años, ahora ya estamos aplicando a la ciudadanía. Mi familia está en un camino en el que después de 10 años de operación hemos tenido la posibilidad de entender la cultura de negocios de este país. Les recomendamos que pasen por nuestro canal de YouTube que se llama VIX Plan, tal como lo ven allí. Tenemos más de 105 videos que hablan sobre cultura de negocios de Estados Unidos, cómo ser asertivos en moldear los negocios para este país, con muchos consejos, con mucha pedagogía. Y pueden buscarnos en las redes sociales como VIX Plan. Hay mucho contenido que hemos distribuido a través de nuestro blog también para ayudarle a los inmigrantes, inversionistas, empresarios que quieren crear su pequeño negocio en Estados Unidos para poder vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, para ayudarles a que pues no cometan los errores que nosotros ya cometimos. No es necesario, rodéense bien y con eso se aumentan dramáticamente las posibilidades de éxito de sus negocios. Gracias, y si tienen alguna pregunta, pues aquí vamos a estar con todo el panel
para responderlas. Muchas gracias, Matías. Excelente, excelente tu participación. Agradecido por su tiempo, agradecido por su participación, por su conocimiento, pero sobre todo agradecidos porque ustedes quieren devolver a la comunidad latinoamericana ese conocimiento para que cuando lleguen a los Estados Unidos no sean víctimas de los dos riesgos mayores. El riesgo de insertarte en un sistema en el que no conoces y asesorarte de la persona equivocada, y el riesgo de perder tiempo o dinero para averiguar de qué manera te puedes insertar correctamente. Gracias a todos, gracias por su participación el día de hoy y seguiremos en contacto.